Pues estamos en Colosenses, en una serie que le hemos llamado Sobre Todo. Porque Colosenses, el mensaje central es que Cristo es y debe de ser sobre todo. ¿Sí? Y estamos siguiendo a través de este viaje de Colosenses. Y Colosenses en las últimas semanas nos ha enseñado que debemos constantemente, hermanos, estar orando los unos por los otros. ¿Para qué? Para que juntos podamos crecer en el conocimiento y en el crecimiento espiritual. Hemos aprendido también que Cristo es realmente sobre todo. Y debe tener preeminencia en nuestras vidas, no solamente prominencia, no solamente un lugar, no solamente es alguien importante en nuestras vidas, pero Cristo debe ser preeminente, lo superior, lo máximo, sobre todo en nuestras vidas y en todo nuestro entorno. Y la semana pasada vimos que la iglesia es el plan de Dios. A través de ustedes y a manera que vivimos nuestra vida, es lo que Dios va a usar para poder reflejar su gloria a otras personas también. Y ese hecho, todo lo que hemos estado aprendiendo, nos debe de llevar entonces a continuar. Debe haber un deseo en nosotros, conociendo estas cosas que estamos aprendiendo, debe de haber un deseo en nosotros de continuar creciendo y viviendo en Cristo. Cristo es sobre todo y suficiente, y cada uno de nosotros debemos llegar al punto de no solamente creer eso, mis amados, pero comenzar a vivirlo, reflejarlo en nuestras vidas. El comienzo de una nueva vida en Cristo es cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, y creo que quizás la mayoría de los que están aquí han hecho eso, pero no termina ahí. Es al contrario, ese es el primer paso. Ahí comienza todo, mis amados. Porque lo que tiene que pasar es que necesitamos continuar creciendo y viviendo en esta nueva identidad que está en Cristo y tomando nuestra nueva posición en Cristo. El mundo, nuestra propia carne, los deseos de nuestra propia carne, inclusive un enemigo que tenemos que se llama Satanás, constantemente nos van a estar invitando a seguir otras cosas, a seguir otras ideas y filosofías, a tratar de buscar nuevas experiencias en la vida. Pero si cada uno de nosotros realmente tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos, mis amados. Porque Cristo es sobre todo. Oremos. Amado Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, y gracias porque nos traes al conocimiento de tu verdad. Señor, y tu verdad es para siempre. Es única, verdadera, no tiene error. Señor, y tú sigues siendo el mismo hoy y por los siglos. Tu verdad no cambia como tú no cambias. Y Cristo ha sido, es y continuará siendo sobre todo. Ayúdanos entonces a entender esto y que podamos vivir de esa manera, reconociendo a Cristo, teniendo a Cristo sobre todo y en el centro de nuestras vidas. Y cámbianos y transfórmanos a través de esta verdad. Señor, y te pido que tu Espíritu Santo hable ahora a nuestro corazón. Señor, te pido que nuestra atención sea a tu palabra, que nuestros oídos estén abiertos, nuestra mente atenta y enfocada, pero sobre todo nuestro corazón listo y abierto para que la semilla de tu palabra sea sembrada. Señor, y que tu palabra no regrese vacía, sino que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Comenzando con mi propia vida, oh Dios, que aún estoy también en ese proceso de crecimiento. Ayúdanos en esta hora y te pido que tú uses mis labios para que no sea palabra de hombre, ni una filosofía, una ideología, Señor, vana y hueca, sino, Señor, sea la verdad de tu palabra, la que realmente nos hable, nos confronte, nos ayude, nos vivifique, nos edifique y transforme nuestras vidas para tu gloria.
en Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Bien. Tengo tres cosas que quiero mostrarles ahora. Vamos a estar, nuestro título, si le gustan los títulos a usted, se llama Viviendo en Cristo. Estamos en Colosenses y vamos a estar Colosenses 2, entre los versículos 6 al 15. Ahí vamos a estar. Y hay tres cosas aquí que quiero compartir con usted. Comenzando, como vamos a ver en los primeros versículos, es que cada uno de nosotros, como cristianos o como seguidores de Cristo, tenemos una responsabilidad. Lo primero que vamos a ver es nuestra responsabilidad en Cristo. Después de haber conocido lo que hemos aprendido en las primeras semanas en esta serie de Colosenses, llegamos a este punto donde Pablo nos va a hablar acerca de algunas cosas, pero lo comienza con: conociendo todas estas cosas, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad en Cristo está en los versículos 6 al 8 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Miren, ese es el 8, perdón, 6. Por tanto quiere decir, por la razón de todo lo que hemos visto hasta ahora, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, creo que la mayoría de aquí hemos dado ese paso. De esa manera, dice, así anden en Él. Así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Los colosenses, al igual que usted y yo, mi amado, habían recibido a Cristo, habían conocido de Cristo, le habían hecho el Señor y Salvador. Bueno, no le habían hecho porque Él ya era el Señor y Salvador, sino que vinieron igual que usted y nos rendimos nuestras vidas al señorío de Jesús. Y entonces estaban estableciendo sus convicciones y igual que nosotros estaban pasando por una situación donde estaban viniendo falsas enseñanzas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Entonces Pablo se preocupa por esto y empieza a confirmar su fe y a enseñarles y que tengan cuidado acerca de todo esto. Y entonces viene a enseñarles quién es Cristo realmente. Es todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas. Y ellos han venido aprendiendo todo esto acerca de que Cristo es suficiente y que se mantengan firmes en contra de todo ataque de falsa enseñanza. Es igual para nosotros, mis amados. Y el mismo consejo para los colosenses que Pablo ha estado haciendo es el mismo consejo para nosotros, de mantenernos firmes. Pero mantenerse firme no significa estar quieto. Lo que Pablo está diciendo en cuanto a mantenerse firme no es de quedarme aquí, ya soy cristiano y aquí me quedo. No, esa no es la idea. La idea cuando Pablo dice en cuanto a esto es de realmente que en tu caminar, mientras vas caminando, mantente firme en lo que has creído. Mantente firme en lo que has aprendido, si has aprendido bien. Avanzando en el camino, firme en tu paso, avanzando en tu caminar cristiano. Y la manera en que avanzamos no es solamente tampoco es buscar una verdad más profunda, no es llenarnos la cabeza de teología e información bíblica, ¿ok? No es pararnos el cuello porque ahora yo ya sé toda la Biblia. Esa tampoco es la idea de Pablo. Eso es bueno, por favor, por eso estoy invitando a que vayas a grupos de vida para que conozcas más. Todo eso es bueno, pero no es lo único, porque la idea de Pablo es aún más que eso. Aparte de que vayas y conozcas más de Cristo, cuando Pablo nos empieza a hablar aquí, es en la manera en que
también caminamos en nuestra fe y relación con Cristo. En otras palabras, no solamente es la información que sabemos, pero en la manera en que vivimos. Debe ser una relación creciente con Cristo. Se refiere a la conducta diaria nuestra. Otra manera de decirlo quizás es andar en Cristo, como el texto lo dice, significa vivir en comunión, en unión con Él. Significa mantener o llevar o vivir un estilo de vida como el de Cristo. Eso es lo que Pablo comienza diciendo aquí. Cuando él dice, por tanto, de la manera en que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así también anden en Él. No se queden ahí, sino comiencen a caminar en esta relación con Él, conociendo de su palabra y poniéndolo en práctica. Conociendo de su palabra y poniéndolo en práctica. Conociendo de su palabra y poniéndolo. Así es que caminamos en la vida cristiana. Este es el crecimiento del cristiano. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, o sea en Cristo, aquellos que dicen, no, yo soy en Cristo, yo soy cristiano. Bueno, ok, si tú dices que eres cristiano, Primera de Juan 2:6 dice, entonces debes andar como Él anduvo. Hello. Ahí es realmente donde se refleja el cristianismo. No es simplemente venir a una iglesia como estas. No es simplemente ser parte de los eventos o etcétera. No, la vida cristiana se refleja en andar como Cristo anduvo. Así es que si queremos saber cómo Cristo anduvo, conozcamos a Jesús más. ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué lo hacía de la manera en que lo hacía? Y entonces comenzamos a aplicar eso también en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a los dilemas que tenemos en la vida cristiana diariamente, tenemos que la pausa nuestra debe de ser entonces la pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? Cuando te estás agarrando del chongo con la esposa o el esposo, tu pauta debe ser, ok, ¿qué haría Jesús en esta? Cuando te estás peleando con el hijo rebelde o los hijos que no se portan bien, la pauta debe ser, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Andar en Cristo, mis amados, es como nos comenzamos a volver semejantes a Cristo. Inclusive el llamarse cristiano es porque eres igual que Cristo. Andar en Cristo es centrar nuestros pensamientos en Él, en lo que Él ha hecho, en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará en nosotros y por nosotros. Andar en Cristo a veces puede resultar inclusive aterrador, mis amados. El hacer la voluntad de Dios muchas veces puede traer temor a nuestro corazón. Y dices, wow, Dios, en verdad, tú estás poniendo esto en mi corazón. ¿Qué quieres que sirva? ¿Qué quieres que sea maestro de grupo de vida? ¿Yo? ¿Quieres que vaya de misionero a dónde? ¿Qué? Pero eso muchas veces, mis amados, a pesar de que es así, esos son los pasos de fe en la vida cristiana que muchas veces no podemos dar o nos falta dar. Y no es que te estoy diciendo que te vayas al África o, ¿verdad?, a Sudán, al sur de Sudán, para ser sacrificado por ser cristiano. No, bueno, si Dios es lo que Dios quiere, pues no sé qué decirte. Pero no hace falta eso. Muchas veces es sirviendo dentro de tu iglesia o es muchas veces compartiendo la palabra a tu vecino o sirviendo a tu vecino de alguna manera. Estás caminando con Él día a día. No puedes correr la carrera. Pablo en otra carta, él habla de la carrera. Pero la verdad no podemos correr una carrera si no hemos primero aprendido a caminar. Pablo nos lleva a través de sus cartas, si usted ha estudiado Pablo, nos lleva de ser bebés cristianos a aprender a caminar y después entonces podemos correr
Pero para antes de correr la carrera y alcanzar el premio que nos espera, necesitamos comenzar a caminar. Caminar, mis amados, es estar firmes en Cristo, entendiendo que nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual depende y proviene solamente a través de Cristo Jesús. Lejos de Cristo Jesús, alejados de Cristo Jesús, estamos en problemas. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay una situación en alguna persona, en un individuo, cada vez que hay una situación en un matrimonio, cada vez que hay una situación en una familia, cada vez que hay una situación fuerte, mis amados, usualmente como pastor, cuando esas personas vienen a mí, una de las preguntas que yo hago, dime cómo está tu caminar con Cristo. Porque usualmente, cuando las personas empiezan a decir y a describir su caminar con Cristo, te das cuenta que ahí está el problema. El problema no fue la esposa o lo que hizo el esposo, eso solamente ya fue la expresión externa del problema interno que realmente existe en las personas, en la pareja o en la familia. Y Pablo nos lleva entonces y nos da dos ilustraciones de cómo podemos mantenernos firmes en Cristo. Y uno es, él usa la ilustración de ser arraigados en Cristo, dice él. Sean arraigados en Cristo. Como un árbol con raíces profundas en la tierra fértil. Nosotros los que creemos en el Señor podemos estar firmes, arraigados en Cristo. Esta plantación eterna, si le puedo llamar así, tuvo lugar en el momento en que nosotros rendimos nuestras vidas al Señor. Cuando Él vino y te ofreció de su perdón, de su salvación, y tú dices, Señor, te declaro y me arrepiento de mis pecados y declaro que te necesito como el Señor y rindo mi vida. En ese momento lo que pasó fue una trasplantación. Usted ha visto cuando usted quita unas flores o algo y empiezan a crecer, ¿y qué pasa? La saca de esa macetita chiquita y la pone una más grande. ¿Qué pasa? ¿Por qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de gardening? ¿Cómo se llama? Jardinería. ¿Alguien sabe lo que está pasando? Es que estás dando más espacio a la planta para que entonces pueda profundizar más y entonces en su exterior para que esa planta pueda crecer aún más. Y cuando Cristo vino a nuestra vida, Él lo que hizo fue una trasplantación. Inclusive la semana antepasada creo que fue, miramos cómo Cristo dice que nos sacó del reino de las tinieblas y ahora nos puso en el reino de su amado Hijo. Cristo Jesús hizo una trasplantación en nuestras vidas, mis amados. Y Cristo entonces es la fuente de donde nosotros nos alimentamos. Imagínense que usted es una planta o un árbol. Tú no te alimentas, la planta no sé, si tú sacas la planta o el árbol de su lugar y simplemente lo pones a un lado, eventualmente va a morir. Pero mientras está trasplantado, mientras está plantado, esa planta o ese árbol sus raíces empiezan a crecer. ¿Sabes por qué el árbol hace eso? Porque está buscando agua y está buscando alimento. Y se expande y profundiza buscando el agua y buscando los nutrientes que ese árbol necesita, porque eso es lo que le va a hacer seguir creciendo. Pablo usa esa ilustración para nosotros como cristianos. A medida que nosotros deseamos profundizar más, extender nuestras raíces para conocer más a Cristo, más de Cristo, es lo que realmente, porque Cristo es la tierra fértil, ¿sí? Más entonces, mientras más alimentamos, mientras más buscamos el agua de vida eterna, más vamos a crecer. Y cuando un árbol comienza a crecer, sus ramas comienzan a expandirse, ¿cierto? Y cuando las ramas empiezan a expandir, un montón de hojas comienzan a salir.
Y usted ha estado debajo de un árbol con muchas hojas, sobre todo cuando está haciendo calor. Qué rico es estar en la sombra de un árbol, sí, así. Pero ¿qué tal cuando hace calor y el árbol está seco? ¿Cierto que ni te quieres acercar a ese árbol? Ese árbol no sirve para nada. Así son nuestras vidas. Y no se queda ahí, sino que es tanto el alimento y ese árbol sigue creciendo que viene un momento en que da fruto. ¿Y para quién es el fruto? ¿Para el árbol? No, el fruto es para que sea disfrutado por alguien más. Comenzando con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, tu familia, las personas de tu trabajo, aquellos en la iglesia. Pero yo me acuerdo, yo de pequeño, mi papá nos llevaba a un balneario, se dice, un water park, a un balneario en México. Nos encantaba, yo le cuento a Anielka, nos encantaba, era uno de nuestros lugares favoritos. Cuando mi papá decía, hey, vamos, alístese que mañana sábado nos vamos al balneario. Nosotros estábamos, pero no era tanto por el agua y las albercas y todo eso. Te voy a decir por qué. Porque en ese balneario, alrededor de las albercas y todo, habían un montón de árboles de mango. Y la gente del balneario permitía a los que llegaban ahí agarrar todo el mango que usted quisiera. Y a nosotros nos encantaba. Yo de pequeño íbamos con mis hermanos y era tanta la fruta que las ramas hasta así caían casi al piso, llenos de mangos, que nomás los todo el día comiendo mangos, hasta dolor de estómago llegábamos en la noche, pero disfrutábamos el mango dulce. ¡Qué rico eso! Pero te imaginas llegar a un árbol y no hay fruta. O si hay fruta, piensas que está buena y le has dado la mordida y está agria. ¿Y qué haces? O que la fruta esté podrida. Hermano, yo les voy a decir, hay personas que se llaman cristianos que viven de esa manera. Y cuando te acercas a ellos, es más, muchas veces ni te quieres acercar a ellos. Dice, ay, ahí viene el hermano. Y luego quieren dar la fruta y la fruta ácida. Bueno, si le echas limón, agárrate otro hermano que sea limón y los juntas para que por lo menos se haga ahí un mango verde con limón, ¿no? Pero si no, hermano, Dios mío, si no estás ahí lidiando con esa persona, eso no es lo que Pablo nos enseña, mis amados. Y el proceso del crecimiento el crecimiento de un árbol, mis amados, es un proceso, por supuesto. Lo ves pequeño, comienza a crecer, ves la rama, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo está el árbol de nuestra vida cristiana? ¿En dónde estamos? ¿Estamos realmente creciendo? ¿Cómo deberíamos de crecer? Y la segunda analogía que Pablo nos muestra ahí en estos versículos que acabamos de leer es de que también dice que seamos edificados. Y edificados tiene que ver con un edificio. El fundamento ya está puesto. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Y entonces dice que seamos edificados. Ahora aquí está el punto. Ahora imagínese usted usted es una casa o un edificio. El fundamento ya está puesto. Necesitamos aprender a cómo crecer, ¿cierto? Porque muchos yo ya estoy listo y quieren poner el roof, el techo. No estás listo para el techo. Necesitas primero comenzar a poner el frame, el marco de la casa, ¿sí? Para que entonces las paredes, la plomería, la electricidad, ¿sí me va a entender? Y si usas buenos materiales, la calidad del edificio va a ser buena. Pero si tú estás usando materiales de construcción que no son buenos,
la calidad del edificio no va a ser bueno. ¿A qué me refiero con materiales? Es en cómo estás aprendiendo la palabra del Señor. Aquí está otra. Yo me he fijado, Anielka, le voy a hacer un comercial, no debería, pero Anielka es una realtor y a veces la acompaño a cuando ella va a vender casas y a veces me lleva a lugares de construcción. No me gusta ir porque a veces me ponchan la llanta con tanto clavo que hay ahí. Pero entonces ella me lleva y yo veo toda esta construcción y ya hay un montón de gente trabajando ahí. Sobre todo la raza está dándole con todo. Y entonces, pero veo que hay que plomería no sé qué, tiene un nombre, no es una compañía nada más. Está el plomero, el experto que sabe de eso. Después está que electricidad, está el electricista que sabe de eso. Una persona no hace todo. Y el que pone las ventanas, y el que pone las puertas, y diferentes personas para construir la casa. ¿Cuál es mi enseñanza con esto? Que en tu vida muchas veces necesitamos personas expertas para que nos ayuden en ciertas áreas de nuestra vida. Por eso, otra vez, grupos de vida. Esta gente es experta para ayudarte en las áreas de crecer, en las áreas de tu vida. Pastor no es experto, yo nomás te doy así algo muy en grande. Pero estos hombres y mujeres de grupos de vida son expertos para ayudarte a crecer e ir edificando tu casa, mis amados. Por eso es importante. Pero es importante de dónde estás recibiendo esa ayuda. Me voy a ir al YouTube con la hermana no sé quién y con el hermano. No, a mí no me gusta decir nombres, pero un día se me va a salir. Tenga cuidado de a quienes usted está permitiendo edificar su casa y qué tipo de material está usando para edificar su casa espiritual, mis amados. Esto es importante. Los creyentes necesitamos estar firmes, arraigados en Cristo, edificados en Cristo, y esto entonces nos lleva, dice Pablo, a que nuestra fe sea establecida. Wow. Entonces se establece nuestra fe. Así es como trabaja, mis hermanos. Y cuando todo esto pasa, Pablo interesantemente dice, entonces hay entre ustedes mucha gratitud. Hay agradecimiento. Una de las cosas que sale natural es ser agradecido. Y no el que te quejas por todo. ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Es la persona que se queja? Oye, mira, pastor, mire por qué, pastor, o eres de, wow, gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Gracias a Dios por nuestros hermanos. Gracias a Dios por nuestros servidores. Gracias a Dios por nuestro equipo de alabanza. Mire, ahora sí les tengo que, es la alabanza de hoy musicalmente. Yo soy músico y musicalmente estuvo muy bueno. El músico es muy bien hecho, hicieron su tarea. Y gracias a Dios porque las cosas buenas que recibimos de Él. Y somos personas agradecidas, dice Pablo. Es parte de. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, crecer de esa manera. Pero antes de pasar al segundo punto, mis hermanos, Pablo termina esta sección diciendo, hay otra gran responsabilidad que ustedes tienen que tener. ¿Cuál es? El estar atentos. Una vez que su fe ha sido establecida, una vez que ustedes están siendo arraigados y edificados en Cristo, Pablo dice, necesitan estar atentos, vigilantes, él dice, para no ser secuestrados. Estoy usando un español, yo que él usó el griego, yo estoy usando el español, es para no ser secuestrado. Y muchos de los que vienen de algunos países latinoamericanos que una de estas cosas se ven en Latinoamérica o ha visto películas de secuestro. Usted sabe cómo es eso. Entonces, Pablo dice, tengan cuidado, estén vigilantes para no ser secuestrados. ¿Secuestrados? ¿Cómo secuestrados? Porque la preocupación era de que venían falsos maestros a secuestrar mentalmente, emocionalmente e inclusive espiritualmente a los creyentes que no tenían
un buen fundamento en su fe. Y él dice, su responsabilidad. Pablo le está hablando a todos, no es la responsabilidad solamente del pastor. Yo velo por usted, oro por usted, que Dios le guarde, Dios le ayude, Dios le dé discernimiento y sabiduría. Pero es nuestra responsabilidad estar atentos a que falsas enseñanzas o filosofías huecas no venga a cautivarnos. Ahora, la idea aquí no es en contra de toda la filosofía, porque hay filosofía buena y hay filosofía mala. Pero la filosofía buena siempre nos va a llevar al final a la obediencia a Cristo. Una filosofía mala siempre nos va a llevar a buscar nuestro propio deseo, a confundir nuestro corazón y a aceptar aquello que quizás está incorrecto. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Hay falsos maestros. Pero lo que yo me he dado cuenta es que al final no es mucha o toda la culpa del falso maestro. Porque muchas veces somos cautivados porque nos encanta que el falso maestro nos diga lo que nosotros queremos escuchar. El deseo nuestro ya está en nuestro corazón y solamente estamos buscando a la persona que nos diga eso para entonces ser cautivados. Pero la verdad, al final el deseo ya estaba en ti, en tu corazón. Tengamos cuidado de no ser cautivados, mis amados, por una filosofía hueca en vez de Cristo. En Cristo no solo tenemos la salvación, sino también tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida mientras esperamos que Cristo venga por nosotros. Punto número 2. No solamente Pablo nos habla de nuestra responsabilidad, pero de nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Vea lo que dicen los versículos 9 al 12. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, toda la deidad de Dios está en Cristo. Esto lo vimos la semana pasada. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Wow, hablemos un poquito de nuestra nueva identidad en Cristo. No necesitamos otra fuente o autoridad, está diciendo Pablo, en nuestra vida espiritual. Cristo no es un simple filósofo. Cristo es Dios, como vimos la semana pasada. Toda la plenitud de la deidad de Dios reside corporalmente, dice Pablo, en Cristo. Cristo entonces es plenamente Dios y también es plenamente hombre. Él es la esencia plena de Dios y la esencia plena de hombre. Cristo es la revelación de Dios para nosotros y su voluntad para nosotros. Entonces, ¿qué más necesitamos? Si Cristo es la plenitud de Dios, ¿qué más necesitamos y por qué seguimos buscando nuestra plenitud? ¿Por qué el ser humano busca en un lugar y en otro y acá y de ciertas maneras? Si hago esto o hago aquello, tal vez entonces venga a descubrir quién soy yo, cuál es mi felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Cristo, la palabra de Dios dice que Cristo es la plenitud de Dios en Él. ¿Para qué entonces buscar en otro lugar o en diferentes cosas? Porque debido a que Cristo es quien es, tú y yo, hemos sido hechos completos en Él. Solo en Cristo podemos al final encontrar la plenitud entera
de nuestra vida, como en el original, como en Génesis. Ellos estaban completos en Dios, pero entonces, como todos sabemos, hubo una ruptura. Cuando esa ruptura vino, esa caída vino, quedamos incompletos. Todo el ser humano está incompleto. Perdimos nuestra identidad. Ahora el ser humano está vacío e incompleto por culpa de la caída en el huerto. Está espiritualmente incompleto porque está totalmente fuera de una comunión con Dios. Está incompleto, moralmente incompleto, porque vive fuera de la voluntad de Dios. Y está también mentalmente incompleto porque no conoce la verdad de Dios. En el momento en que una persona, como muchos de nosotros lo hemos hecho, entrega su vida, rinde su vida al Señor, en ese momento que le llamamos la salvación, entonces la persona, el creyente, entonces se vuelve participante de la naturaleza divina con Cristo. La plenitud de Dios, y los que estuvieron la semana pasada, la plenitud de Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Completamente, estamos completos nuevamente. Espiritualmente llegamos a ser completos en Cristo porque ahora tenemos una nueva comunión con Dios. Estamos moralmente completos en Cristo porque entonces ahora conocemos la autoridad de la voluntad de Dios para nosotros. Y estamos mentalmente completos porque conocemos ahora la verdad sobre la realidad, mis amados, de quién es Cristo Jesús en nosotros. Entonces, en Cristo podemos crecer hasta la plenitud que Dios quiere para nosotros. Si tan solo, como comenzaba el versículo, Pablo decía, comenzamos a andar en Él. Él debe ser nuestra guía en nuestro caminar. Él debe ser el Señor sobre todo. Y puesto que Cristo posee la plenitud de quién es Dios, Cristo también es entonces la cabeza sobre todo gobierno y sobre toda autoridad. Él es Dios mismo y por lo tanto la cabeza y la autoridad de todo. Él está sobre todo poder espiritual, sobre todo poder terrenal, etc. Y por esa razón, mis amados, nosotros los cristianos no tenemos necesidad de ajustarnos a reglas o regulaciones que muchas veces inclusive la religión quiere imponer sobre nosotros. Cuando reconocemos la libertad que tenemos en Cristo, podemos vivir de la manera que Cristo desea y no necesariamente simplemente siguiendo reglas. Eso es lo que muchas religiones hacen. Si tú haces esto, esto y esto, entonces puedes alcanzar el favor de Dios, o puedes alcanzar la salvación, o puedes alcanzar el cielo o la vida eterna, como usted quiera. Todas las religiones del mundo, todas, tienen una lista de reglas, de cosas que tú tienes que hacer o puedes hacer para alcanzar la eternidad, el reino, el cielo, tu comunión con Dios, lo que tú quieras. Excepto el cristianismo. En el cristianismo no tienes que hacer nada porque Cristo lo ha hecho todo por ti. Esa es la gran diferencia. Y entonces Pablo nos habla en cuanto a esto también. Él da el ejemplo de la circuncisión. Y la circuncisión, mis amados, era una demostración exterior de que el hombre nació pecador y necesitaba limpieza. ¿Sí? Cristo vino a hacer esa circuncisión, pero en lo espiritual. No fue realizada por un hombre, simplemente, sino que Cristo como hombre y como Dios fue a la cruz donde entregó su cuerpo para despojar entonces la naturaleza carnal y pecaminosa que nosotros teníamos. Y entonces lo que Cristo vino a hacer fue una circuncisión espiritual o una circuncisión de nuestro corazón.
lo que había en Adán o lo que había en nosotros a través de Adán, había pecado y corrupción. Eso fue lo que Cristo vino a remover de nuestras vidas cuando Él murió en la cruz del Calvario. En Cristo, mis amados, venimos entonces a ser una nueva creación. Y como parte de su cuerpo, de su iglesia, Cristo entonces es la cabeza y el creyente entonces viene a tener una nueva identidad en Cristo y una nueva autoridad que es Cristo para nosotros en nuestra vida. Después Pablo termina estos pasajes hablando, dice que el bautismo es una ilustración de esto. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, por la fe en la obra de Dios que se levantó de los muertos. El bautismo entonces representa la unión de los creyentes con Cristo, mis amados. En el momento de tu salvación, cuando tú entregaste tu vida al Señor, vino una unión espiritual del creyente con Cristo. Pero en el momento del bautismo, si tú no eres bautizado, quiero que pongas atención a esto. Simbólicamente, un creyente es sepultado con Cristo y resucitado con Él a una nueva vida en Él. En el bautismo en agua, como lo hacemos aquí, inmersión, te metemos completamente en el agua. Representa la sepultura, estás muriendo con Cristo y cuando te sacamos del agua es el simbolismo de que ahora estás resucitando con Cristo para una vida nueva en Él. Eso es lo que significa el bautismo. Así es que ahora que vamos a comenzar 2 servicios ya no podemos ir a bautizarlos allá a los de inglés. Por eso ya mandamos a comprar, quizás para Easter esperamos tener un bautisterio aquí. Y si usted desea bautizarse en ese día, déjeme saber. Ya tenemos algunos candidatos. Si usted no se ha bautizado y desea bautizarse, por favor hable conmigo o hable con uno de sus líderes, porque este es un paso importante en la vida de todo cristiano. Porque te identificas entonces con Cristo al hacer esto, mis amados. Entonces, posiblemente el día de resurrección estaremos bautizándonos. Y por último, de conocer nuestra responsabilidad y conocer nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo, necesitamos conocer nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo. Y los últimos pasajes del 13 al 15 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra ustedes y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, hay personas dentro del cristianismo o personas que se dicen ser cristianas que muchas veces no entienden su identidad en Cristo. Esa es una. Muchas personas no han entendido su identidad en Cristo. Entonces siguen viviendo vidas que no refleja la vida de Cristo en ellos. O viven de una manera que da tristeza porque no han entendido su identidad en Cristo. Pero aquí está la segunda parte. Hay personas dentro del cristianismo que sí entienden su identidad en Cristo. Pero aquí está la otra. Pero no han entendido o no disfrutan de la libertad y la posición que tenemos en Cristo. Y Pablo habla de esto en estos últimos versículos. Y la pregunta para ti entonces esta mañana es, ¿te consideras una persona libre? ¿Te sientes libre totalmente? Y la segunda pregunta, si tú dices que sí, sería, ¿sobre qué base haces tu evaluación? ¿En qué basas que tú realmente eres libre? Dirías, bueno, en Cristo. Ok, sí, pero ¿lo refleja tu vida?
¿Qué hace realmente que una persona sea libre? Porque estas preguntas nos tienen que obligar a definir qué es la libertad en Cristo. En mi opinión, hay 4 características cuando una persona verdaderamente ha sido o es libre en Cristo. La primera es, si me la pueden poner, ¿has lidiado con el pasado? ¿Y estás libre de recuerdos de fracaso y heridas? ¿O todavía te persigue el pasado? ¿Todavía te persigue lo que personas hicieron en tu vida, te hirieron? Y sigues todavía lidiando con eso. Sigues lidiando con el fracaso, sigues lidiando con las heridas. Si tú estás aquí, no eres totalmente libre en Cristo. 2, gracias. Has experimentado el perdón. Has experimentado el verdadero perdón que te ha librado de la autocondenación. Hay personas cristianas muchas veces que todavía se siguen flagelando por aquello que hicieron en el pasado. Y si no son ellos, hay otras personas que lo continúan diciendo. No, pero es que tú hiciste, ¿te acuerdas cuando hiciste? Y cuando tú sigues lidiando con la autocondenación de cosas que hiciste en el pasado, no eres libre en Cristo. 3, ¿has sido liberado de las ataduras de patrones compulsivos? ¿O tienes arranques de rabia y haces ciertas cosas y dices, es que yo no quería hacer eso, es que me vienen pensamientos, es que mis emociones y mis sentimientos? Si tú no puedes tener control sobre esas cosas o no las has rendido a Cristo, no eres realmente libre en Cristo. Y la cuarta es, no vives de la dependencia de las opiniones o críticas de los demás. ¿Te afecta lo que los otros dicen de ti? Por eso tienes Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat y todos esos para poner tu foto y cuando andas de vacaciones en cierto lugar para que los dos digan, wow, qué barro, qué bien, muy bien. ¿Y eso te llena? ¿Y qué tal cuando no te dan el like? Personas que viven así, mis amados, de esta manera, no son libres en Cristo. Y de esto, mis amados, fluye la posición de aceptarnos a nosotros mismos primeramente, de amarnos a nosotros mismos. Y si no llegamos a amarnos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos, mis amados, no podemos amar ni aceptar a los demás. Dices, ¿por qué peleo tanto con mi esposa y mi esposa pelea tanto? Porque no has llegado a amarte a ti mismo primeramente, ni a aceptarte, ni eres libre en Cristo. Y mientras eso exista, siempre vas a estar en conflicto con tu esposo y tu esposa, siempre vas a estar en conflicto con tus hijos, siempre vas a estar en conflicto con todo el medio mundo, porque tienes uno o varias de estas cosas. Solo el poder de la cruz, mis amados, puede otorgarnos nuestra verdadera libertad y nuestra verdadera posición en Cristo Jesús. Y cuando eso pasa, entonces tenemos libertad de los fracasos del pasado, de los recuerdos inquietantes, inclusive de eso de que ¿qué hubiera sido si? Algunos de ustedes tienen, ¿qué hubiera pasado si? Por favor, hermanos. El sentirnos perturbados por las críticas de los demás.
porque sentimos que necesitamos vivir de acuerdo a las normas de los demás. Este es un chiste, pero se los voy a decir. Si usted no se ha fijado, yo soy una persona que uso zapatos Adidas. A mí me encantan los Adidas. Soy una persona Adidas. Estos no son Adidas, pero usted usualmente me va a ver vistiendo Adidas, zapatos Adidas. Eso es simplemente quién soy yo. Es parte de mi personalidad, Adidas. Entonces los de la iglesia, siempre me están empujando. No, muchos de nuestra iglesia son personas de Nike. Entonces todos la han agarrado en contra de mí. Soy uno de los excepciones en la oficina que no usa Nike. Todos con Nike y yo con mis Adidas. Y entonces todos, no, que tienes que Nike. Tanto que me compraron unos zapatos Nike. Bueno, yo no sé si aplaudieron, no. Están bonitos, pero a mí no me gustan. Y me los pongo de vez en cuando como para amar al débil. No se crea. Pero muchas veces así vivimos nuestra vida. Los demás quieren imponer. El Facebook te impone y piensas que así deberías de vivir tu vida. No, mis amados, sé libre en Cristo. Yo quiero 3 cosas, si me das 10 minutos, quiero mostrarte 3 cosas que el texto dice para que realmente logremos la libertad en Cristo de una vez por todas. Esto para mí fue una libertad total, mis amados. Así es que a mí no me importa si los demás se ponen Nike. Yo en Cristo me voy a poner Adidas. ¿Sí van a entender? 1, Cristo, dice el texto, nos ha perdonado. Cristo, hermano, Cristo te ha perdonado. Cristo te ha perdonado. La nueva vida que ahora tenemos en Cristo es un contraste de lo que antes éramos. Antes de Cristo estábamos espiritualmente muertos, mis amados, en nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Estábamos lejos de Dios, divididos de Dios. Había una muerte moral, una muerte espiritual, una muerte mental. Estábamos muertos y desamparados en nuestra condición de pecado, mis amados. Los que están espiritualmente muertos, mis amados, están dominados por pensamientos y filosofías del mundo, como el mundo piensa, etcétera, a través de nuestros deseos de la carne y también de Satanás, mis amados, separados de Dios. No tenían salvación, no teníamos vida eterna. Y había una necesidad desesperada del perdón. El perdón es una de las doctrinas en la Biblia, mis amados, que te dan libertad. La cruz y la tumba vacía son la muestra de Dios para nosotros, de su gracia y de su perdón. Cuando Cristo entonces muere en la cruz del Calvario, vino precisamente a perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Somos libres en Cristo de nuestro pasado, mis amados. No necesitas continuar degradándote ni permitir que nadie, ni nuestro enemigo Satanás, siga degradándote y recordándote acerca de tu pasado, lo que hiciste. No, mis amados. Dios no puede simplemente tampoco desaparecer tu pasado porque Él es un Dios justo, perfecto, y por eso Cristo tuvo que morir. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él vino a pagar el costo de tu pecado, mis amados. Él nos dio perdón y borró nuestro pasado. En Cristo entonces podemos encontrar el perdón que necesitamos y la libertad de ser condenados por nuestro pecado, mis amados, ya sea pasado, presente o futuro. Vea lo que dice Efesios 1:7. Efesios 1:7, si saltamos, gracias. En Él tenemos redención. ¿En quién? En Cristo tenemos redención. ¿Qué quiere decir redención? Él pagó el precio por nuestro pecado por medio de su sangre. Por eso entonces ahora obtenemos el perdón
perdón de nuestros pecados. ¿Por qué entonces seguimos pensando en el pecado y nos seguimos flagelando nosotros, o seguimos escuchando a aquellos que nos recuerdan acerca de nuestro pecado? Cristo nos ha dado su perdón y hay una invitación. Vea la invitación de Dios para nosotros en Isaías. Vengan ahora, dice Dios, y razonemos. Hablemos de esto, dice el Señor. Porque aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Esta es la invitación de Dios. Para que nosotros entonces confesemos y nos arrepintamos de nuestro pecado. Y Él está dispuesto entonces para perdonarnos si nos arrepentimos, reconocemos la profundidad de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, de nuestra transgresión en contra de Dios, mis amados. Él está dispuesto para perdonarnos, limpiarnos completamente. Lo que aquello era así pero monstruoso, negro y rojo, una combinación de todo, Él entonces lo limpia para que quede blanco como la nieve o como la lana, dice el texto. Esa es la plenitud del perdón de Dios para nosotros. Dios ya no se acuerda de nuestro pecado. Bueno, sí se acuerda, más bien no lo trae al recuerdo. Dios no trae al recuerdo tu pecado. Dios no es el que te va a estar juzgando. Ah, mira, ya lo hiciste, ya te había perdonado y ya lo hiciste otra vez. Ese no es Dios. Ese es tu mente, ese eres tú o Satanás tratando de recordarte estas cosas. Mis amados, tenemos que entender cuál es nuestra posición en Cristo. Hemos sido perdonados por Cristo, no por nosotros, por la obra de Cristo. Hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido borrados. Ya no están en el registro, mis amados. Si Cristo te ha perdonado, nosotros debemos de perdonarnos a nosotros mismos e inclusive extender perdón a otros también que nos han ofendido. Cuando vivimos aferrados al pasado, mis amados, porque sentimos que alguien nos debe o que nos debemos a nosotros mismos, por el pecado cometido, mis amados, nunca vamos a experimentar, escúcheme bien, nunca vas a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Y además, estamos insinuando que tu pasado o que tu pecado o lo que sientes es mayor que lo que Cristo ha hecho por ti. Sientes que aquello que el pasado o lo que pasó es mayor que la gracia y el perdón de Dios. No, mis amados, eso no trabaja así. Número 2, no solamente Cristo nos ha perdonado, pero Cristo canceló nuestra deuda. En la costumbre, en el sistema romano, cuando alguien cometía un crimen, lo metían a la cárcel y había esto que le llamaban el certificado de deuda. Ese certificado de deuda era un papel que clavaban en la puerta de la cárcel y ahí estaba el nombre de la persona que estaba dentro, el crimen que había cometido y los días, meses o años que debería estar en la cárcel. Cuando esa persona cumplía con su con su condena, entonces lo sacaban, agarraban ese papel, o sea, el certificado de deuda, lo llevaban ante un juez y entonces el juez sellaba o lo firmaba, dando a entender que esa persona había pagado ya su deuda. Entonces esta persona agarraba su papelito, se lo daban a él, y lo guardaban. ¿Saben por qué lo guardaba? Porque en caso de que alguien lo acusara nuevamente, tú eres el que robaste aquello. No. Aquí está ya el juez lo selló de que yo ya pagué mi deuda. ¿Lo ve? La palabra de Dios nos dice, y Pablo usa esta analogía de que Cristo ha pagado nuestra deuda. Porque mis amados, nuestro crimen no era menor, nuestro crimen
cuando estas personas, si en el tiempo de Pablo, si el crimen era mayor, no había manera de simplemente estar en la cárcel. Si el crimen era mayor, necesitaba la pena de muerte, la pena capital. Y no había manera que esa persona pudiera entonces salir o pagar la deuda, solamente a través de la muerte. Ese éramos tú y yo. Habíamos quebrado la ley de Dios, habíamos pecado en contra de Dios y la paga del pecado era la muerte. No había manera que tú y yo pagáramos, no había manera que nosotros pagáramos la deuda, no había manera que nada que tú hicieras o por de dónde vienes o quién tú eres para pagar la deuda que teníamos con Dios. Nadie podía firmar ese papel de deuda que tú teníamos en contra de Dios. Sin embargo, Dios mismo mandó a Cristo Jesús y a través de su muerte, a través de su sangre, Él vino, tomó ese certificado de deuda que tú y yo teníamos en contra de Dios y le puso el sello a través de su sangre y ha sido pagado por completo. No le debemos más a Cristo, no le debemos más a Dios por nuestro pecado. Cristo vino a pagar la deuda que teníamos en contra de Dios, mis amados. Eres perdonado y Cristo ha venido a pagar la deuda que teníamos en contra de Él. Y para terminar, Cristo derrotó a nuestros enemigos. Mis amados, no tenemos que ser una víctima todo el tiempo. Necesitamos conocer quiénes somos en Cristo de una manera sana. Hay unos cristianos que dicen, ya voy a ir a buscar a Satanás para... No. Tranquilos. No. Pero necesitamos saber quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. Y necesitamos saber cuál es nuestra posición en Cristo. Y lo último que habla el texto aquí. Cristo derrotó a nuestros enemigos. Perdonó nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Selló el certificado de deuda. Nadie te puede acusar más por tus pecados o por lo que has hecho. Cristo ha pagado la deuda. Y 3, Cristo ha derrotado a nuestros enemigos. Entonces no seamos víctimas de Satanás o de nada ni de nadie, mis amados. Tampoco no podemos tratar de alcanzar nuestra salvación ni dejarnos intimidar por aquellos que buscan imponer reglas y regulaciones, etc. En la cruz, Cristo nos liberó aún de estos poderes malignos y autoridades que nos acosan muchas veces, nos acusan muchas veces o nos acechan muchas veces. Pero cuando entendemos cuál es nuestra posición en Cristo, y entendemos que el mismo Satanás fue derrotado a causa de la cruz. La idea del verso 15, cuando vemos esto, mis amados, que dice que que despojó a los poderes y autoridades. Esa palabra despojar quiere decir dejar sin efecto. No es que los destruyó, todavía no, sino que los dejó sin efecto. En otras palabras, ellos no tienen, escuche bien, ellos no tienen ningún efecto sobre nosotros y por lo tanto no tenemos que obedecerles ni temerles. Entonces cuando Satanás o algo venga en contra de tu vida, tú necesitas estar firme y saber quién tú eres en Cristo y cuál es tu posición en Cristo. Saber que esas cosas no tienen efecto sobre ti. A menos que Dios te esté probando y permita ciertas cosas, pero de otra manera no va a tener un efecto. A menos que tú le permitas tener efecto en tu vida. El control de Satanás o de los demonios en contra de nuestras vidas, mis amados, solamente puede venir a través del pecado. Escucha bien. Solamente puede venir a través del pecado. Si tú estás en pecado, pues entonces le estás dando entrada a Satanás para que él pueda entonces tener algo en contra de ti. Pero si entendemos que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y entendemos que Dios nos ha perdonado a través de la sangre de Cristo,
Nuestros enemigos, mis amados, no tienen nada a qué aferrarse. Los poderes de las tinieblas se vuelven impotentes. Y dice que Él los ha expuesto públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente quitó la autoridad de ellos que podían tener en contra de nosotros, ahora ya no tienen efecto, sino que los expuso públicamente. Esta es la idea cuando un general romano iba y conquistaba una región, traía aparte de los soldados del ejército, los traía esclavos o al líder o al rey, como tú quieras, los traía encadenados, los traía esclavos y los traía a la ciudad principal. Y todo el mundo recibía al ejército triunfador, aplaudiendo. Pero en parte de esa caravana venía el líder o el rey o los soldados enemigos que habían conquistado encadenados y eran la burla de todos los demás. Eso es lo que hacía el imperio romano. La idea que Pablo está dando aquí es que Cristo Jesús vino a hacer exactamente eso con Satanás y todos nuestros enemigos. ¿Cuál es tu enemigo que te está constantemente? ¿Es el temor? ¿Es el pasado? ¿Qué es? ¿Es la ansiedad? ¿Es la depresión? ¿Qué es? Porque Cristo, según el pasaje, dice que no solamente quitó la autoridad y ya no tiene en efecto sobre nosotros, sino que también dice que los expuso, los trajo encadenados para que públicamente miremos lo que Cristo ha hecho por nosotros, dándonos la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario sobre ellos. ¿Cómo vas a vivir tu vida como cristiano? Porque para entender, seguir lo que sigue en Colosenses, para entrar a lo que sigue en Colosenses, que viene lo bueno, o sea, esto ya es bueno, pero lo que viene en Colosenses es más bueno todavía. Pero antes de entrar ahí, necesitas tomar una decisión. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana? ¿Cómo vas a caminar? Si Cristo va a ser sobre todo en tu vida y si en verdad vas a tener libertad en Cristo o no. O vas a seguir viviendo en tu pasado, en tu pecado y permitiendo que Satanás siga teniendo efectos sobre tu vida. Cristo ya lo hizo todo por ti. No tienes más que darle cabida. No tienes más que seguirte preocupando. Él te ha perdonado. Él ha sellado el certificado de deuda que teníamos y Cristo ha expuesto públicamente y ha derrotado a nuestros enemigos.